¿Te imaginas llegar a ser millonario sin tener ni idea de lo que estás haciendo? Ser considerado uno de los empresarios más suertudos de la historia, pero con la reputación de ser el más tonto. Así fue la vida de Timothy Dexter, un hombre que desafió todas las expectativas y logró lo imposible gracias a una mezcla de suerte absurda y decisiones que, en cualquier otro caso, habrían sido desastrosas. Timothy Dexter nació el 22 de enero de 1747 en Malden, Massachusetts, en el seno de una familia humilde. Apenas recibió educación, aprendió a leer y escribir con dificultad, y como muchos otros de su clase social, empezó a trabajar desde muy joven. A los 8 años ya estaba en los campos y a los 16 se convirtió en aprendiz de guarnicionero. Sin embargo, sería en su matrimonio con Elizabeth Frothingham cuando su vida tomaría un giro inesperado. Casarse con Elizabeth no solo le dio acceso a una considerable fortuna, sino que también lo introdujo en el exclusivo y a menudo impenetrable mundo de los negocios. Elizabeth era una viuda adinerada, y gracias a esta unión, Timothy se encontró con un capital que le permitiría arriesgarse en diversas aventuras comerciales. Sin embargo, había un gran problema. No tenía el refinamiento, ni la educación, ni la clase social que le permitirían encajar en la alta sociedad de Nueva Inglaterra. Nadie esperaba que este hombre sencillo, que apenas sabía leer y escribir, pudiera alcanzar el éxito en el mundo de los negocios, un lugar reservado para quienes tenían años de experiencia o provenían de familias adineradas. Pero el destino tenía otros planes. Sorprendentemente tomó decisiones que cualquier experto hubiera desestimado como absurdas, misma que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos y extravagantes de la época. Durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, Dexter hizo su primer gran movimiento. Mientras la mayoría de la gente usaba su sentido común para no tirarse de cabeza a las decisiones más locas, él decidió hacer lo opuesto. ¿Qué hizo? Compró cantidades absurdas de papel moneda llamada continentales. Este dinero estaba tan devaluado que literalmente no valía ni para encender una fogata. Pero Dexter, que al parecer tenía un don especial para ver oportunidades donde todos veían basura, decidió que era una idea fantástica comprar toneladas de este dinero inútil. Mientras los demás pensaban, este tipo ha perdido la cabeza, él tenía un plan. Contra todo pronóstico, estaba convencido de que cuando la guerra terminara, esos billetes volverían a tener valor. Y tuvo razón. Cuando se firmó el Tratado de Paz, esos mismos billetes que muchos habían usado para empapelar sus paredes recuperaron su valor. Y ahí estaba Dexter, que había acumulado montañas de continentales riéndose de camino al banco con una fortuna que nadie vio venir. Pero esta fue una de las muchas decisiones ridículas que acabarían por convertirlo en una leyenda. Dexter también exportó artículos inusuales a lugares donde parecían inútiles. Un ejemplo, bueno, ¿qué te parecería exportar cacerolas para calentar camas al Caribe? Sí, lo has oído bien. Dexter decidió que lo más lógico era llevar estos instrumentos que se usaban en Nueva Inglaterra al sofocante Caribe. Imagínate la cara de los isleños cuando vieron llegar el barco cargado con cacerolas para calentar camas. Debieron pensar, ¿este tipo está loco o qué? Cualquiera con un mínimo de sentido común habría admitido el fracaso en ese momento, pero no Timothy Dexter. Nuestro genio tuvo una idea brillante. En lugar de tirar las cacerolas, decidió venderlas como cucharones para los fabricantes de melaza. Y lo más increíble es que funcionó. Los fabricantes de melaza del Caribe le compraron todo el cargamento y Dexter, contra todas las probabilidades, hizo otra fortuna vendiendo un artículo totalmente inútil como si fuera la cosa más necesaria del mundo. Ahora, si pensaste que simplemente había tenido un golpe de suerte con las cacerolas y el dinero devaluado, pues no. La historia se pone aún más interesante. Resulta que Timothy era famoso no solo por su fortuna, sino también por lo fácilmente influenciable que era. Y cuando alguien envidioso o con mala intención quería divertirse a su costa, lo aconsejaban con ideas descabelladas, esperando que finalmente metiera la pata. Un día, algunos amigos que no podían soportar más su éxito, decidieron jugarle una broma pesada. Le dijeron, Timothy, deberías mandar carbón a Newcastle. Pero resulta que esta ciudad era básicamente la tienda del carbón en Inglaterra. Enviarles carbón era como vender arena en el desierto. La idea era tan absurda que los consejeros malintencionados debieron pensar que esta sería la estocada final para la racha de suerte de Dexter. Pero no fue así. Con esa inquebrantable confianza en sus decisiones irracionales, mandó su barco lleno de carbón directo a Newcastle. Y cuando todos esperaban que el barco volviera con la carga intacta y con Dexter llorando en la cubierta, sucedió lo impensable.
Los mineros de la ciudad estaban en huelga justo en ese momento. La ciudad se había quedado sin su principal recurso y las empresas estaban desesperadas por cualquier carbón que pudieran conseguir. Sí, así es, Dexter lo volvió a hacer. Mientras sus amigos pensaban que finalmente iban a verlo caer en ridículo, terminó vendiendo su carbón a un precio altísimo, haciendo otra fortuna absurda. No sabemos si los consejeros malintencionados acabaron tirándose de los pelos o simplemente se dieron por vencidos, pero lo cierto es que cada broma que le hacían a Timothy se convertía en oro. Pero espera, aún hay más. No conforme con sus negocios anteriores, Dexter decidió que sería buena idea vender guantes de lana en las Antillas, un lugar donde hace tanto calor que hasta las palmeras sudan. Ahora, cualquiera en su sano juicio habría pensado que estaba a punto de hundirse en su propia torpeza. ¿Por qué? ¿Quién necesita guantes de lana en un lugar donde la temperatura mínima es de 25 grados? Pero el destino tenía otros planes para nuestro querido Tim. Justo cuando parecía que nadie en las Antillas iba a comprar ni un solo guante, los mercaderes chinos llegaron al rescate. Resulta que estos mercaderes no querían los guantes para ellos. Los compraron para enviarlos a Siberia, donde los inviernos son demasiado fríos. Y sí, Dexter lo había hecho de nuevo. Sus guantes de lana, que parecían tan inútiles bajo el sol caribeño, acabaron siendo un éxito total en los gélidos rincones de Siberia. Pero esto no acaba aquí. Su siguiente gran idea fue vender Biblias en Asia. Sí, decidió que los comerciantes asiáticos necesitaban un stock extra de Biblias para los misioneros que trabajaban allí. Y como si fuera poco, también exportó gatos callejeros al Caribe. ¿Por qué te preguntarás? Pues, porque había una plaga de ratas. Exacto. Dexter estaba literalmente vendiendo gatos como una solución milagrosa para los problemas de ratas en las islas del Caribe. Era como si el universo conspirara a su favor en cada una de sus locuras. Nada podía salirle mal. No importaba lo disparatado que fuera el plan, siempre acababa siendo un éxito rotundo. Cada decisión absurda que tomaba lo hacía más y más rico, hasta el punto en que la gente se preguntaba si Dexter tenía un pacto con el mismísimo diablo. Con ese dinero, Dexter se volvió cada vez más excéntrico. Compró una gran mansión en Newburyport, donde construyó estatuas de personajes famosos como George Washington y Napoleón. Pero lo mejor de todo, se mandó a hacer una estatua de sí mismo, y por si fuera poco, le plantó una inscripción súper modesta que decía, el más grande filósofo del mundo occidental. Y como era de esperarse, la gente de la ciudad no sabía si reír o llorar cada vez que pasaban por esa casa. Algunos pensaban que Dexter estaba completamente loco, pero para él todo era un reflejo de su grandeza. En su cabeza había superado a todos esos héroes históricos a los que les había puesto estatuas. Se veía a sí mismo como el más grande filósofo del mundo occidental, pero lo más increíble fue cuando fingió su propia muerte solo para ver cómo reaccionaba la gente. Organizó un funeral, y cuando su esposa no mostró el dolor que él esperaba, se enojó tanto que resucitó indignado, y en un arrebato de furia la golpeó. ¿Qué tal esa para una fiesta de regreso a la vida? Y como si esto no fuera suficiente para la biografía de Cosas absurdas que hice con mi vida, Dexter también escribió un libro titulado Un lío para los sabios. Pero este no era un libro cualquiera, no tenía nada de puntuación ni sentido. La gente se volvía loca intentando entenderlo, y cuando le llovieron críticas, ¿qué hizo? Pues lo más lógico en su mundo. En la segunda edición añadió una página entera de signos de puntuación para que los lectores los pusieran donde quisieran. Timothy Dexter murió en 1806, dejando su fortuna a su familia, pero su mansión fue vendida y en un giro irónico convertida en una biblioteca. Este personaje que apenas podía escribir coherentemente terminó contribuyendo al mundo del conocimiento. Dexter no solo dejó una historia de locura y fortuna inesperada, sino también una verdad muy profunda. Tal vez la vida es más divertida cuando la tomamos un poco menos en serio. ¿Qué te pareció la vida de Timothy Dexter? ¿Es un ejemplo de buena suerte o simplemente un hombre que supo aprovechar las oportunidades de manera increíble? Déjanos tu comentario abajo y no olvides dejar un like si te ha gustado y suscribirte para más historias como estas. Gracias, nos vemos en otros Misterios de la Tierra.